¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas, basadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Cómo están? Para mí es un gusto volver a conectar con ustedes en este espacio tan enriquecedor y de tanto aprendizaje y enseñanza. Y el podcast del día de hoy de Consejos para Padres son 4 tips para desenganchar a tu hijo del móvil. Ya vimos en el podcast anterior cuáles son esas 6 conductas que si tienes en ese test que les puse allí, si tu hijo tiene más de 3 acciones que haga o que tú veas que él realmente esté sucediendo o estén haciendo estas 6 acciones o más de 3 o 3, podría ser que tu hijo estaría entrando en una adicción a las pantallas o a los dispositivos electrónicos. Entonces, por eso, el podcast de hoy son 4 tips para que tú como papá, como mamá, puedas desenganchar a tu hijo del móvil o de las pantallas. Puede ser televisor, tablet, iPad, portátil, la razón que sea, cualquier dispositivo electrónico. Entonces, el primero de ellos es que tú debes establecer horarios de uso para el móvil. Establecer horarios de uso para el móvil. Y para esto, siempre las personas que toman asesoría conmigo, yo dentro de las acciones que hago, que doy, siempre doy una guía de actividades que tu hijo o tu hija debería hacer según la edad. Esta lista de actividades también está descrito en varios de mis videos de mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, @yoandreaalvarez, Consejos para Padres. Ahí van a encontrar bastante contenido audiovisual donde les digo cuáles son esas 10 actividades mínimas o 20 actividades mínimas que deberían hacer tus hijos según la edad. Y claramente en ninguna de esas 20 actividades está el uso del móvil o jugar o etcétera. Entonces es bueno que tú establezcas horarios de uso del móvil, pero este uso del móvil debe ser después de haber cumplido con las obligaciones mínimas que como hijo debe hacer. Por ejemplo, si tu hijo o para ti es muy importante que tu hijo se cepille los dientes, tienda la cama, organice su cuarto, lave la loza, haga lectura y otra serie de cosas más, sacar la mascota o limpiar las necesidades de la mascota o peinarla o barrer su cuarto o, la actividad que tú consideres que tus hijos deben hacer de forma obligatoria según la edad. Una vez que ellos cumplan estas situaciones, pues pueden usar el móvil. Pero he visto en muchas experiencias que he tenido, como los chicos se ponen agresivos o se desestabilizan porque se les quita el móvil y cuando vamos a ver se les dio el móvil sin antes haber cumplido con las obligaciones mínimas que ellos deben cumplir o que ellos deben tener, que de alguna manera son actividades que lo desenfocan del uso del móvil. O sea, no creen que el mundo de ellos son los dispositivos electrónicos, sino que hay más allá. Y pues claramente, dentro de estos horarios de uso del móvil, si tú le puedes o pueden poner un lugar dentro de la casa, dentro del apartamento, un lugar especial para los móviles, que tu hijo lo deposite allí en cierta hora. Si no es posible, que lo apague. Pero hoy en día muchas de las situaciones de bajo rendimiento académico, de baja socialización, de un estrés traumático es causado
porque los jóvenes no están, sobre todo los preadolescentes y los adolescentes, por el tema de los videojuegos, no están descansando lo suficiente. Entonces son niños, niñas que se acuestan a las 2, 3 de la mañana y al otro día en la escuela tienen que estar a las 6:30, 7 de la mañana, pues ningún cerebro va a poder estar tranquilo generando los neurotransmisores suficientes, no se va a activar hormona de crecimiento, lo que va a afectar de una manera importante y degenerativa el normal crecimiento y rendimiento corporal. Entonces es importante que tú como papá y como mamá pongas límites sobre el horario de uso de los dispositivos electrónicos. Como punto número 2, te recomiendo, para desenganchar a tu hijo del móvil, acordar situaciones en las que el móvil no se pueda utilizar. Por ejemplo, cuando se va en el auto, el móvil no se tiene por qué utilizar. Cuando se está comiendo, cuando está en la iglesia, cuando él está leyendo, cuando está haciendo algún deporte, cuando está hablando contigo, y obviamente tú debes dar ejemplo de esto. Ayer estuve en un restaurante y vi como el papá, con ciertos límites, le exigía a su hijo que le entregara el móvil. Efectivamente se veía que el niño respetaba al papá, le entregó el móvil sin problema. Pero el niño se quedó viendo y vio cómo la novia del papá estaba pegada al teléfono y el papá estaba pegado al teléfono. Y el niño se quedó sin hablar con nadie. Entonces ahí es donde sobre todo los preadolescentes y adolescentes empiezan a crear esa rebeldía, esa indignación, que no la saben expresar, sino que lo hacen yendo en contravía de las órdenes de papá y mamá. Y esto es nacido por una causa netamente de rebeldía basada en la injusticia de por qué le exigen a él y ellos no lo cumplen. Entonces, siempre tú también debes cumplir estas situaciones en las que acuerdan que el móvil no se va a utilizar. Como tercer punto, te recomiendo que busques actividades que sean incompatibles con el uso de la tecnología. Estas actividades incompatibles me refiero a que tu hijo las haga sin necesidad del móvil. Por ejemplo, busques actividades deportivas. Pues tu hijo no va a estar en clases de natación en el móvil. Tu hijo no va a estar en clases de patinaje en el móvil. Tu hijo no va a estar en clases de fútbol en el móvil, o corriendo, o haciendo una actividad deportiva. Es importante, por ello, que además de que se desenganche el móvil, pues tiene unos beneficios inmensos cerebrales y corporales el hacer ejercicio. Y más si está entrando en esta etapa de preadolescencia o adolescencia, ya está aún más. Que hagan algún tipo de ejercicio que involucre sudar, que involucre concentración, que involucre exigencia. No es solamente voy al gimnasio y lo dejas ir solo y pues con el celular, pues divinamente él puede estar encima de la caminadora caminando unos 15 minutos a paso muy lento, sin exigirse, sin esforzarse, tal vez muchas veces sin sudar, pero sí estar chateando. Entonces no está enfocado ni concentrado en lo importante. Otra de las actividades que recomiendo que son incompatibles del uso de la tecnología son las actividades culturales y sociales. Entonces, es importante que involucres a tu hijo en una actividad donde se le desarrolle más el hemisferio derecho. Por ejemplo, pintura, actuación, tejer, música, actividades que hagan que él desarrolle o que ella desarrolle toda su parte creativa. Son actividades enfocadas única y exclusivamente a que tu hijo o tu hija tenga una mayor concentración, cree nuevas rutas neuronales. Entonces, así como en el deporte está creando rutas neuronales importantes, va a crear unas muy diferentes en el ámbito cultural. Y por ende, cuando no está metida o no está metido dentro de un móvil, dentro de dispositivos electrónicos, horas y horas jugando o desgastando haciendo swipe up sobre diferentes influencers, va a tener más habilidades sociales porque va a tener que interactuar con más personas y ojalá de la misma edad, lo que le va a apoyar muchísimo a desarrollar habilidades blandas importantes
para el buen desempeño en su edad adolescente y sobre todo en su edad adulta, en su éxito profesional, en su éxito familiar, en su éxito personal, en su éxito familiar. Y como cuarto tip para desenganchar a tu hijo del móvil, yo te recomiendo conversar más con tu hijo sin juzgar lo que dice. Soy muy enfática en el tema de juzgar, de no criticar, de no imponer lo que tu hijo te está contando. Muchas veces, y por eso soy tan reiterativa en este tema, los hijos pierden absoluta confianza en los padres, porque cuando los hijos van a contarle a sus padres las situaciones que estén viviendo, antes de que terminen de contar, los papás ya están recriminando y juzgando de por qué piensa así, por qué actúa así, eso es lo que yo le he enseñado a usted, eso es lo que usted ha aprendido en la casa, pero ¿quién lo mandó? Y usted no sé qué. Y si eso viene muchas veces con una agresión emocional, psicológica y además física. Entonces viene con reproches, viene con insultos, viene con desprecios y a veces viene con golpes. Entonces, el único refugio que va a encontrar tu hijo son los dispositivos electrónicos. Y ya en un podcast anterior sobre si se llama Debe ser el amigo de tu hijo, se llama el podcast. Si te interesa este tema, ve y escúchalo, te lo súper recomiendo. Debes escuchar atentamente y honestamente a tu hijo. Siempre les digo a los papás, ustedes tienen que ser como una viejita o un viejito chismoso. Un viejito o una viejita chismosa nunca los van a juzgar. Siempre les están preguntando e indagando para sacarles más información. Y al final del cuento uno siempre termina llegando allá, porque uno se siente escuchado. A pesar de que no le vayan a dar el mejor consejo, uno sabe que se puede desahogar ahí. Entonces yo los invito a que sean ustedes esa persona en las que su hijo se puede desahogar, a pesar de que saben que hicieron algo incorrecto, que muy seguramente los va a molestar y que muy seguramente va a traer consecuencias para ellos. Pero prefieren asumir las consecuencias con tal de ir a confiar en papá y mamá porque saben que son el refugio de él. Pero esto se logra cuando tú no juzgas, cuando tú no interfieres, cuando tú no criticas, cuando tú no eres soez, cuando tú no te crees en esa perfección. Entonces, estos son los 4 tips para desenganchar a tu hijo del móvil. Si no saben, nuevamente, si no saben si sus hijos están presentando alguna adicción al móvil, vayan a mi anterior podcast, allá está un test de esas 6 actividades que haría tu hijo y así tú identificas si está adicto al móvil o no. Y también vayan al podcast de si debes ser el amigo de tu hijo, sí o no, o cómo serlo, o por qué no serlo. Tienen que ir a escuchar el podcast, es súper interesante. Te pido que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar en este podcast. Muchas gracias por elegir educación, muchas gracias por elegir crecimiento personal, muchas gracias por elegir estar hoy acá conmigo en la actividad que estés haciendo, porque pudiste haber elegido escuchar la última canción de tu artista, pudiste haber elegido escuchar cualquier otra situación diferente a educación y no. Tú estás parado por tus hijos, por tu familia y por ti, y eso, te lo prometo, va a traer muchísimos beneficios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este podcast. Dale, sígueme, dale clic en la campanita así estás atento a cada uno de los podcasts que voy subiendo casi todos los días, y también puedes ir a buscar mi otro podcast que es Resúmenes de Libros con Andrea Álvarez, también en todas las plataformas digitales, inclusive en esta en la que me estás escuchando, y allí estoy subiendo los resúmenes de los libros que más me gustan, que es otra de mis pasiones, leer. Espero te haya gustado muchísimo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chao, chao. ¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas.
basadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez.